Dale. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Hoy con una nueva invitada a la cátedra de práctica, de residencia, de didáctica de la física, porque me parece muy interesante la parte de formación docente y una responsabilidad muy grande en esos espacios donde justamente el ser docente es una cuestión que lo tienen que tener muy claro. Para ello, bueno, invité a María Eugenia Méndez, profesora de Ciencia de la Educación. Compartimos muchas cosas, además de ciertas materias, profesorados, también en la vida común, ¿no es cierto?, en la vida diaria, ¿no es cierto?, que por ahí nos encontramos de vez en cuando, y ahora estamos compartiendo el profesorado de física, ¿no es cierto?, en sociología. Soy suplente de la profesora, hazme recordar, Eugenia, Sabor. de la profesora Savoy. Repensando, ¿no es cierto?, más que invitada, repensando cómo interactúan las materias o las unidades curriculares entre sí, y qué tiene que ver sociología con las prácticas, con la didáctica o con el ser docente, ¿no es cierto? Que también ese tema lo damos en el introductorio siempre de todas las carreras de formación. Bueno, bienvenida, y vamos a hablar de la importancia de esta temática, de los desafíos que teníamos siempre y de los desafíos que hoy estamos enfrentando, ¿no es cierto? Como para que ellos vean, para los futuros docentes, ¿no es cierto?, colegas, vean también que no solamente trabajamos aislados, sino siempre estamos interactuando entre nosotras. Bueno, te doy la palabra, Eugenia, y fundamental, el ser docente y los desafíos. Dale, hola, buenas tardes, Laura, ¿cómo te va? Tantos tiempos que venimos transitando estos pasillos, ¿no es cierto?, de ser docentes ambas, ¿no?, con nuestra propia experiencia, ya sociológicamente lo demostramos, ¿no? Y bueno, la sociología es, partimos del estudio del hecho educativo en sí, ¿no es cierto? Es como un tronco común donde a su vez se desprende todo y donde a su vez todas confluyen en ese hecho educativo sociológico. Las didácticas específicas, generales, la práctica, la residencia, la pedagogía, o sea, todos los caminos conducen a ese hecho educativo y a su vez desde ese hecho educativo todas a su vez se llevan algo de análisis, de estudio. Ese ser docente que me indica o que me dice esta circunstancia sociológica hoy, ayer y hacia dónde nos vamos, ¿no? Yo Exactamente, creo que es el camino, ¿no es cierto?, que ellos están, sí, que es el camino que ellos están transitando, la trayectoria, ¿no es cierto?, justamente en práctica 3 ahora por ahí se ven, dicen, ¿qué vamos a hacer?, que nos salimos a terreno, pero por ahí no hace falta salir a terreno para hacer las prácticas o para el hecho de ser docente o sentirse parte de, podemos ya empezar a dialogar, ¿no es cierto?, más allá de dialogar cómo se planifica, qué hay que tener en cuenta, sino los desafíos que tenemos que afrontar, ¿no es cierto?, en cada clase. Justamente y el otro día. ese desafío, Laura, creo que hoy más que nunca tiene que ver con esa falta de, o esa necesidad en realidad de ser autodidactas, con el que hablábamos recién, ¿viste? Esa falta o necesidad, ambas palabras están bien usadas en el sentido de buscar uno mismo la información, de buscar uno mismo cómo educarme como docente, de buscar uno mismo cómo tener esa cultura general necesaria para ser docente. Yo muchas veces me fijo en eso y critico mucho, constructivamente critico, de que un docente tiene que tener una cultura feroz, si se me permite usar esa palabra, en el sentido de que no puede dejar de conocer y si no lo conoce, aprender o saber o buscar también, aunque tenga 30 años de antigüedad,
o un año de antigüedad, uno siempre tiene que seguir estudiando y trabajando, no solamente saliendo al campo de la práctica. O sea, hoy estoy en casa, hoy busco, miro, leo, me informo, un montón de cosas puedo hacer. Nunca dejamos de estudiar, nunca dejamos de estudiar. Es lo que les digo a ellos, por ahí es el primer paso cuando van a, o sea, por ahí lo que hablábamos ayer con Laura Vicentín también, ellos creen que terminar residencia, terminar esa narrativa, exponerla, defenderla, ya termina. No, uno que tienen que defender todas las materias, obviamente. Otro que, bueno, enfrentaron ese desafío de estar frente al curso, de ver todas las estrategias que podrían llegar a usar, ¿no es cierto? O la diversidad de alumnos y de escuelas y de contextos que hay, ¿no es cierto? Pero que es el primer paso, porque uno como docente tiene que estar constantemente actualizado, pero no actualizado de ir a un curso A, sino de ser, como vos dijiste muy bien, autodidacta, o sea, me voy a un curso. Obviamente que siempre voy a sacar algo bueno, yo siempre digo, algo bueno o nuevo voy a rescatar, porque este docente que hoy es joven, que está dando los cursos, me aporta a mí esa juventud, por ejemplo, esa nueva mirada, esa nueva, qué sé yo, esa nueva perspectiva que por ahí nosotros, que ya tenemos, yo hablo por mí, ya bastante años de antigüedad, nos sirve, siempre aprendemos, siempre. Y hoy fíjate vos el desafío que enfrentamos, ese desafío que es tan importante, así que más que nunca a seguir estudiando y a seguir proyectándonos, ¿no es cierto?, en todo lo que se refiere a la actualización. Hoy en las TIC. Exacto. Fíjate vos como hoy por ejemplo, mi unidad 3 desde mi sociología de la educación está planteada ya hace prácticamente un año y ya 2 años que tenemos planteado en la unidad 3 el tema de la virtualidad, el tema de la educación a distancia. Y mira cómo hoy esta pandemia, esta crisis, un montón de cosas que tenemos sobre nuestras vidas, al final terminamos enfocando en esa unidad 3. O sea, todo el mundo hoy salimos a ver cómo es una plataforma de una aula virtual, cómo es una aplicación, cuántos tipos de aplicación tenemos. Tenemos que recurrir por ejemplo, yo recurrí a vos en el sentido de cómo se aplica o cómo se hace una aula virtual en este sentido a partir de la aplicación Zoom y la cantidad que tenemos. O sea, vamos incorporando a su vez un montón de contenido, un montón de cosas, un montón de estrategias, esas famosas estrategias, criterios metodológicos que tantas veces nos piden, acá están, se las presentamos. Sí, obviamente están acá presentes, ¿no es cierto? Sobre todo esto de que no somos egoístas, o sea, no tenemos que creer dueños del saber y que solo yo voy a poder hacer las cosas. No. Yo recurro a todos, ayer estuve con Laura, Vicentino, hoy estoy con vos, esta mañana estuvimos intentando, pero nos falló la tecnología con otra profesora, como para que el estudiante también se sienta que nunca estamos trabajando solos, ya sea con una charla de pasillo, ya sea por esta aplicación, o si no son las charlas de pasillos intensos a veces que nos pasamos del recreo porque estamos justo, nos cruzamos, charlamos y nos vamos a otro curso, pero siempre está en nosotros estar viendo todas las estrategias o las problemáticas que se presentan en un curso o cómo poder solucionar a través de un taller, ¿no es cierto?, integrador. Pero siempre estamos ahí. Bueno, necesidad de relación, Laura, la necesidad de que se relacionen las cátedras, ¿viste? La didáctica específica con la general y que la general se desprenda o se relacione íntimamente con esa práctica es fundamental, porque si no, ¿viste? Y esto a mí me parece que justamente esto se está dando ahora, queriendo o sin querer se está dando, como a partir de tu física o de tu álgebra, fíjate vos cómo, vos lo estás logrando, Laura, te soy sincera. De otra manera, a veces es muy difícil
Pues sí, nos pasamos los pasillos, pero plantearlo como lo estás planteando de esta manera con Laura, el tema de la planificación, el hecho educativo sociológico, este análisis holístico que es necesario también. No sé con qué vas a seguir porque te conozco, sé que vas a seguir adelante seguramente con esto. O sea, fíjate vos cómo son cadenas, o mejor dicho, eslabones de una cadena que se van a ir armando y que espero que los alumnos lo puedan aprovechar. Sí, bueno, esa es la idea también de que puedan aprovechar y que no sea a ver, yo me puedo grabar una clase, pero no puedo ver la cara de los alumnos, y eso a mí, el gesto me dice mucho. O sea, a mí que vos me hagas así, a mí me alienta porque veo bueno, que vamos a salir adelante, por los medios que sea. O sea, los gestos, las caras, los registros que uno hace en la clase, no es lo mismo que yo me esté grabando sola y bueno, y no pueda escuchar las voces de ellos, ¿no es cierto? Pero de igual manera va a haber clases que nos vamos a tener que grabar, va a haber clases que nos vamos a tener que filmar, va a haber audios, y bueno, en ida y vuelta, y como por ahí te comentaba fuera, ¿no es cierto?, de esta reunión, de esta conversatorio, lo llamaba yo el otro día, te decía de que, bueno, al ver las problemáticas de cada grupo de alumnos, te conlleva a repensar el ser docente, ¿no es cierto? Y cómo transmitir que tenemos que ser, o tenemos que tener esa autonomía, ya sea para aprender con H intermedio, ¿no es cierto? Y aprenderse, ¿no es cierto?, de todo, o de cada una de las cosas que por ahí o sea, es necesario el profesor, sí, es muy necesario, la presencia del profesor es importante, pero también tener la autonomía y el desafío de decir, yo puedo con tantos recursos que hay hoy, con tantos libros virtuales que hay. Creo que ese yo creo que es también lo Es que un nosotros por desafío. ahí, sí, no, pero lo que nosotros también por ahí quizás no le dejábamos también, ¿eh? Es decir, dándole todo, es como que, y en los exámenes se notan en álgebra, no tanto en física, porque física tiene mucha teoría, pero ellos creen que, por ejemplo, que en matemática no se tiene que estudiar, es todo ejercicio, números y listo. Y que no hay, claro, y que no hay una teoría detrás de todo eso. Bueno, hoy... Y si se quiere, es un doble desafío también, o sea, tanto para ellos como para nosotros. O sea, Exacto. aprender con esa H intermedia que voy a decir, agarrar, de tomar, a ver qué es lo que me sirve, qué es lo que no. Ojalá que aprovechemos en este tiempo eso y aprendamos a, a capitalizar, digamos, ese desafío tremendo, como argentinos, como latinoamericanos, como correntinos, con esa idiosincrasia que tendemos a tener, que necesitamos que otros nos guíen, ¿no es cierto? O sea, aprender a capitalizar esa autogestión, ese autodidacta que todos llevamos adentro, y espero lo saquemos. Y ojalá que nos encontremos diferentes, y que no Sí. que después nos encontremos nuevamente en el aula con chicos calentando nuevamente sillas y que esperen que nosotros seamos los mismos de siempre. O sea, yo creo que tiene que haber un cambio más con la responsabilidad que nosotros tenemos en el campo que nos estamos desempeñando, ¿no es cierto?, en la formación de docentes. Bueno, ¿qué me podés contar de la parte esa de la tercera unidad, dijiste, de sociología? ¿Qué otros temas se prioriza en esto de ser docente? Y se prioriza, Laura, el tema de ser docente en cuanto a las capacidades de desarrollo, cómo éramos antes, cómo estamos siendo ahora, y el desafío hacia este futuro, que un poco es lo que estábamos hablando. Se plantea el tema de la virtualidad, de esta educación a distancia, que tal cual lo estamos haciendo ahora, se nos presentó y ahora lo tenemos que hacer sí o sí. Y
Conozco que había habido mucha docencia que era reticente al cambio, soy una, y que ahora nos vemos en la necesidad de hacerlo porque es una estrategia, es un momento, es una herramienta que la tenemos que tomar y tenemos que seguir nuestra marcha hacia adelante. Y después, ¿sabes cuál es otro tema, Laura, en esta tercera unidad fundamental de Sociología y la Educación? El tema de la casa, acá bajando un poco al nivel de ya de secundaria, primaria, el tema de cómo lo resuelve el alumno en su casa. Bueno, y nuestro alumno terciario y universitario también. ¿Cómo lo resuelvo en casa? En el sentido de, tengo las herramientas, tengo el wifi, tengo todo para hacerlo, o por ahí también tener en cuenta la zona rural de nuestros alumnos, la ruralidad en sí, ¿no? Si llega a todos, llegamos a todos, o cómo lo hacemos, buscamos, como decías hoy también en la conversación anterior, estoy buscando la manera. Ojalá que así como vos estás buscando la manera de llegar, todos podamos estar en esa, digamos, conexión de, ojalá que a todos les llegue, ojalá que a todos mis alumnos tengan lo mismo, para que respondamos, digamos, a ese eslogan de ser iguales para todos, ¿no es cierto? Ese es fundamental. Viste que ese eslogan, como dijiste, hoy nos damos cuenta que no. ¿Hace cuánto que se viene hablando de eso? Cuando, o sea, nosotros... Sí, sí. Cuando nosotros estuvimos dialogando, ¿no es cierto? O sea, esto que me estás diciendo. A mí me tocó justo para el introductorio, es decir, si bien nos encontramos con los alumnos, conversamos, nosotros ya habíamos hecho grupo de WhatsApp, Classroom, porque, es decir, yo les digo hola y ya les doy las herramientas tecnológicas porque me encanta y tener un archivo de ellos, el trabajo de ellos, entonces como que nos presentamos y ya les doy el código del Classroom que nos vamos a mover todo el año. Entonces, como que estuviste visionaria ya. como es, pero, y entonces me facilitó a mí las cosas en cuanto a la evaluación, ¿no es cierto? Que también eso es un tema para otra charla. La evaluación que tenemos que ir haciendo, ¿no es cierto? Para ver cómo va marchando nuestro proceso de enseñanza y cómo la de ellos, ¿no es cierto? Del aprendizaje. Y justamente cuando vos decías algo de la casa, esa es la otra conexión que voy a tener con otra profesora, que es el hábito. O sea, nosotros que a los docentes nos piden todos, a los docentes nos como que tenemos que estar al alcance de todos. Pero ahora, el alumno, el estudiante, o sea, nosotros tenemos una cierta trayectoria, tengamos un año o no de antigüedad, pero ya pasamos los 4 años de un profesorado, por lo menos, o tenemos antigüedad, ¿no es cierto? Bien, nos tenemos que adaptar, pero el estudiante, ¿cómo se tiene que adaptar? Esa es la otra charla que voy a tener, seguramente más tarde o mañana, con una profesora, como para que dé tips, como para que el estudiante sepa cómo nos tenemos que organizar, porque si no, creamos un caos, porque imagínate que tiene que atender tu materia, la del otro profesor, si entiende o no entiende la consigna. El WhatsApp es como que escribo algo y se puede interpretar de 1000 diferentes formas, ¿no es cierto? En cambio, si lo digo o estoy viendo al alumno, al estudiante, qué es lo que me pide, y bueno, le voy a preguntar, ¿te haces un momento de estudio? ¿Te sentás, buscas un rincón? O sea, este es mi rincón para hacer, por ejemplo, estas videoconferencias o videollamadas, o no sé, porque entonces nadie pasa por atrás. Y puedo estar tranquila y no molestar, ¿no es cierto? Y así también cuando la otra vez intenté, me fue bien y no tan bien. O sea, para la presentación estuvo bien, pero eran 58 alumnos conectados. Son 58 alumnos que no están acostumbrados, ¿cierto? Entonces, apagar el micrófono, silenciaba todo, empezaba a aprender uno. O sea, fue el momento de, bueno, es el momento de conocer la herramienta. Yo le decía antes, miren, espíen, fíjense cómo se...
viste, como dijimos con vos también, vamos a practicar, vamos a dialogar, y después vamos a hacer la clase, ¿no es cierto? Pero, bueno, esa es la otra charla que voy a tener como para darles tips a los estudiantes de la manera que tienen que tener para organizarse para sus clases, ¿no es cierto? Y responder a todas las demandas. Y nosotros, los docentes, o sea, viste que a nosotros nos Y piden todo. este tiempo va a ser un ensayo y error, y seguramente que hasta que le encontremos, vos ya claramente le encontraste la vuelta, ¿no?, a todas estas herramientas, pero fíjate vos cómo terminamos dando la vuelta dentro de, volviendo a la sociología, a todo ese hecho educativo que al final del cual es parte nuestra vida social dentro de nuestra casa hoy, porque estamos todos confinados obligatoriamente, ¿no? Pero somos todos seres sociales que estamos teniendo en cuenta, y nos tienen que tener en cuenta nuestras familias acá adentro, a ellos también, y cómo seguramente estamos pensando todos ellos, nosotros, en ese futuro que vos me decís que lo vas a hacer en otra charla, que va a ser, bueno, todo esto, ¿cuál será el resultado? ¿Cuál será la evaluación? ¿Será que voy a alcanzar, voy a pasar, o dónde nos vamos a quedar, o dónde vamos a volver a arrancar si es que volvamos, ¿no? Así que buenísimo, buenísimo. Sí, y bueno, y de los desafíos que vos decís, ¿serán los mismos que antes teníamos, como desafíos de ser docentes? Fíjate vos cómo nos cambian. Yo creo que hoy nos están cambiando, creo que, viste como se suele decir en televisión, el minuto a minuto. Bueno, estamos a la expectativa de los cambios, creo que abismales, cómo van cambiando, no sé si, no te digo en días, pero semana tras semana estamos esperando memos, estamos esperando nuevas disposiciones. No, 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 los desafíos obviamente son los mismos de siempre, o sea, formar, educar, aprender, como decís, tomar todo lo que podamos de saberes. Yo soy muy fan de la cultura general, ¿no es cierto? Pero también tenemos que tener en cuenta el desafío de las TIC, el desafío, el tiempo, ¿no? Como el tiempo y todo, ¿no? Es como que va muy, muy, muy adelante nuestro. Y también, o sea, tampoco tenemos que acelerarnos, porque también seguramente esto nos está demostrando ese acelere, como vos decías antes, de hablar mucho en el pasillo, de que se nos pasaban los tiempos, y que vivíamos acelerados, y no poníamos hincapié, no hacíamos hincapié en ciertas cosas que son por ahí fundamentales para la carrera docente, para la formación docente, para el ser docente, y un montón de cosas más, ¿no?, de la vida del ser humano, sociológicamente hablando. Claro, eso es lo que nos pedía también justamente desde todas las autoridades, ¿no es cierto?, del instituto, la prudencia, ¿no es cierto? Pero el ser prudente hasta dónde, porque tenemos que, o sea, nos ponemos en la mochila a veces mucha carga que por ahí la tenemos que desvaciar, y bueno, ir de a poco, que no significa no dar nada, no significa darle el tiempo de organización, tanto los nuestros, como vos decías, nuestras familias, como ponernos en el lugar del otro. Y bueno, y ahí pienso en sociología, ¿no es cierto? Porque digo, esa empatía, como se dice ahora, pero es ponerse en el lugar del otro y decir, ¿será que este alumno puede? Algunos por ahí ni se animaban a decir, no tengo, profe, no tengo otro medio que esto. No tengo otro medio que lo otro. Entonces, yo voy anotando en un cuadernito quién puede, quién no puede, tratar de atenderlos a todos, que por ahí se pasa, obviamente que se nos pasan muchas cosas y tenemos, como decir, muchos errores, pero ellos, o sea, yo trato de que sean lo más transparente posible, que me hagan ver esos errores, como para poder salvarnos, ¿cierto? Y tratar de seguir adelante juntos. Porque de esta vamos a salir todos juntos, siendo prudentes todos juntos, desde salir a la calle sin necesidad de quedarnos en casa a estudiar y solos
o a través de una pantalla, a través de un video tutorial, a través de lectura, a través de los libros que se cuelgan, ¿no es cierto? Porque ahora tenemos PDF por todos lados. Pero vos sabés que, no sé si está bien y me gustaría que vos me lo digas, pero yo desde mi cátedra de todas, subí libros para que ellos aprendan a buscar desde el índice. Porque si yo subo solamente la parte que tienen que leer, me parece que nuevamente le estamos dando servido. Entonces yo me tomé el trabajo de conseguir libros, y no les digo en qué página, sino les digo el nombre, o el nombre del capítulo, por ejemplo, le digo el primer y segundo tema. Y que busquen, o sea, que aprendan a buscar, a leer el índice, también no tienen de manera de papel, pero lo pueden manipular, ¿no es cierto?, a través de PDF y buscar, ¿no es cierto?, no darle recortado todo. No sé si lo hago bien. Fundamental. Yo estoy muy de acuerdo con el tema de los libros completos. Este tiempo es el tiempo ideal y necesario para sentarse a leer. El famoso ebooks que vos podés bajar las aplicaciones ahora. Ya sé que no todos lo tienen, pero si lo podés tener en PDF, bienvenido sea. El libro completo, el libro desde la primera hasta la última página, inclusive el índice, hay que leerlo entero, Laura, para que tener una necesidad, mejor dicho, para tener una base de qué es lo que estoy haciendo y hacia dónde voy con ese libro. Si leo un fragmento, si leo una parte, un párrafo, y seguramente me voy a quedar o me quedo. Es la sensación que yo tengo. Yo soy fan del libro completo, como te vengo diciendo, la cultura general. Si no tengo la visión completa de la lectura, del tema, del hecho educativo, que puede ser álgebra, puede ser física, puede ser fluidos, puede ser lo que sea, va a ser una enseñanza o un aprendizaje fragmentado. Exacto, esa palabra fragmentado. Bueno, como ayer nos pasamos mucho tiempo con Laura, porque nos enganchamos de un tema, lleva al otro, me gustaría, no sé, que me hagas como una síntesis, ¿qué le podemos decir a nuestros estudiantes de lo que ellos están ya encaminados a hacer? Porque o sea, los alumnos que van a ver este video, si es que vos me lo vas a permitir, yo ya te pedí permiso para grabar, pero bueno, después lo vas a autorizar vos, ¿no es cierto? Si lo puedo pasar, ya están en el trayecto, o sea, están en tercero y cuarto año del profesorado de física. Por lo tanto, es como que si su elección fue el de ser docentes, qué les espera, qué tienen que hacer, no sé, me gustaría que pudieras hacer una síntesis o qué mensaje le podríamos dejar. Y bueno, Laura, para cerrar, podemos dejar, y más nosotras dos que hemos andado caminos rurales, ciudad, hemos hecho un poco de todo, ya están en tercero, ya están en cuarto. Bueno, la vocación creo que está dada, ¿no? Las cartas están echadas, tienen que seguir adelante y tienen que seguir formándose. Este tiempo también nos indica de que van a tener que formarse a ellos mismos, van a tener que educarse ellos mismos para que después cuando estén frente al curso o no, porque también les puede llegar a tocar o pasar lo que nos está pasando a nosotros como docentes ahora, puedan brindar lo mejor de la experiencia educativa, de este hecho educativo del cual ellos van a ser protagonistas a partir de ahora todos los días de sus vidas, desde que empiezan a trabajar y hasta que se jubilen. Así que fíjate vos cómo tienen que hacerse la idea ya de que esta va a ser la vida de ellos. Educar y aprender. Ellos van a seguir aprendiendo hasta que se vayan de la carrera docente y tenemos ejemplos de que hay jubilados docentes de que siguen leyendo, de que siguen trabajando, de que siguen estudiando, así que no queda otra y creo que es la parte también más linda, ¿no? Leer todo, leer un poco de todo y aprender y enseñar. Exacto, eso también es un poco de la pasión, ¿no es cierto? Es decir, tener vocación
y si eso se complementa con la pasión, yo creo que vamos a, o sea, y esa palabra protagonista que tanto me gusta, porque siempre digo que ellos son los protagonistas, o sea, yo soy algo que, o sea, no sé cómo se dice, ay, se me salió. Sí, no, pero viste, en una película soy como un extra, porque ellos son los protagonistas de su propia historia, de su película, ¿no es cierto? Entonces como que soy un extra que voy aportando y espero de lo mejor para su formación, y como es, justamente eso es lo que quería decirle, que más allá de la vocación, o que si fueron a estudiar porque, bueno, no tenían otra oportunidad, o ir a estudiar afuera, lo que fuera, yo creo que ya estando en un tercer año, en un cuarto año, donde ya experimentaron, ya pasaron las prácticas 1 y 2, donde ya les dan un pantallazo, ¿no es cierto?, de lo que podría llegar a ser, ya fueron a la escuela, observaron el contexto. En segundo año en la práctica es como que ya empiezan a hablar, ¿no es cierto?, y empiezan a hacer entrevistas. En tercer año recién toca ir al campo, pero de igual manera están las clases que ellos dan, los trabajos prácticos que devuelven, están los exámenes, donde ellos tienen que demostrar, donde tienen que demostrar que se aprendió de una unidad curricular, y que no se van solamente para, ¿cómo decirte?, como para zafar o como para pasar, sino realmente en los exámenes pasan aquellos que demuestran que lo que se dio en todo el año, o lo que se presentó, ¿no es cierto?, durante todo el año, ellos pudieron internalizar, como se dice, o digerirlo como para poder explayarse después en un examen final. Es decir, este examen es ya como un ensayo de lo que sería su clase, no sé, me parece. Claro. Ajá. O sea, y la planificación, como decíamos ayer, es como también una secuencia didáctica, y es como también el quehacer docente, ¿no es cierto? Yo me ponía a pensar desde el otro día, que desde el sábado que estamos queriendo hacer este encuentro, decía ser docente, y me preguntaba de mil y otra forma como para poder decirlo diferente, ¿no es cierto? Porque yo creo que el ser docente, el de ayer, el de hoy, el de siempre, siempre vamos a tener una responsabilidad muy grande. Nada más que nos tenemos que ir adaptando a los sucesos que acontecen en el momento, ¿cierto? Exacto. Bueno, no sé si quedó algo por decir, la verdad que yo tenía anotado muchas cosas, pero después mi machete lo dejé aparte. Es que nos quedamos con la conversación. Sí, Laura, ¿sabes lo que queda por decir? Agradecerte esta posibilidad de despertar por ejemplo, en mí o en otros docentes, esta posibilidad de brindar una charla, si se quiere, más amena, más no tanto signada por ese espacio áulico al que por ahí justamente nos formateamos todos como docentes, bueno, valga la redundancia, formales, y bueno, esto me parece buenísimo, así que te agradezco mucho, y sigamos este ciclo, espero que sigas este ciclo de charlas con otros docentes que seguramente cada uno va a aportar su granito de arena para la formación, ¿no? Fundamental. Sí, y hay diferentes tipos de charlas. Por ejemplo, con la de Laura Vicentín está un bagaje de preguntas que tienen que reflexionar después de ver la conferencia, ¿no es cierto?, la videoconferencia, tienen que aportar una reflexión y preguntas. Y a partir de esta charla con vos, bueno, si ellos quieren hacer una reflexión y quieren hacer preguntas, bueno, nos encontraremos, claro, bienvenido sea, porque yo siempre digo por ahí, no doy respuestas, sino vuelvo a preguntar, o doy más preguntas como para que ellos puedan indagar y preguntarse, ¿no es cierto?, y no dar esa respuesta tan directa, porque tenemos que generar más preguntas antes que dar las respuestas.
¿no es cierto? Un porqué. Exactamente. Así que muchísimas gracias por tu tiempo, porque sabemos que nuestro tiempo hoy es fundamental, ya sea pero esto es igual para los estudiantes, pero bueno, yo también me fui acomodando de a poco, porque es como que al principio fue todo muy para ayer, como siempre, pero estamos dosificando el tiempo y también dándoles las pautas como para seguir a los estudiantes, ¿no es cierto? Y es cierto, estas conversaciones así no tan formales hacen, ¿no es cierto?, a que el docente no es una máquina, no es el que sabe todo, y hace que sepan que nosotros estamos totalmente conectados y que estamos atravesando lo mismo que ellos y que estamos La aprendiendo. realidad social nos atraviesa todo. Ahí está. Así que la sociología, pum para arriba, que por ahí ellos no le dan importancia porque no es física, no es matemática, no es lo específico. Claro, no lo específico. Claro, para ellos, qué sé yo, ellos recién toman conciencia de esto cuando se reciben y tienen que pasar miles de cosas en su trayectoria profesional ya, y bueno, ahí recién es como que hacen una integración de todo, un clic, viste, de que, esto es lo que nos decía la profe Eugenia o la profe cualquiera, ¿no es cierto?, cuando no se trata de las específicas. Y lo fundamental que es hacer el nexo, ¿no es cierto?, sobre todo con las que a mí me toca. Bueno, así que muchas gracias y bueno, nos estaremos viendo pronto. Gracias, Eugenia. Grande. Bueno, saludos a tu familia y espero que todos estén bien y que si tienen que salir se cuiden. Estudiemos todos en casa, porque es fundamental que nos quedemos en nuestra casa y estudiemos en casa. ¿Sí? Muy bien. Saludos. Chao, chao.